lugar de pertenencia. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? ¿Qué somos? A nivel civil, si tú sacas tu DNI, hay un DNI que te identifica y que identifica quién eres, en qué lugar has nacido. Me está dando un lugar de pertenencia, nacida en España. Si tú sacas tu NIE, tu tarjeta de residencia, o sencillamente cuando entras en un país te asignan también un NIE, una identificación, y es como decir, estás identificado, perteneces a un lugar. He podido nacer en Tailandia, pero estoy nacionalizada en España. Uno tiene un sentido de pertenencia. Si esto es a nivel civil, ¿qué somos en el reino de Dios? ¿Y qué determina realmente quiénes somos en el reino de Dios? Ven conmigo a 1 de Pedro 2:9. El apóstol Pedro hablando sobre algunas cuestiones, comienza el capítulo diciendo: sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Está hablando de la iglesia que sea edificada en la base que es Cristo. Pero hay un momento en el versículo 9 donde nos va a decir, lee conmigo el 9 y el 10, 1, 2 y 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos. Me identifica como iglesia y me está diciendo linaje escogido. Cuando uno lee este versículo, probablemente ahora que estamos aquí en España, podamos entender mucho más y mucho mejor lo que es un linaje escogido. Aquellas naciones que se gobiernan mediante república, quizás no lo tienen tan interiorizado, pero en una Europa donde hay reyes y cuando se establece un gobierno y hay una heredad, el rey Juan Carlos y doña Sofía tuvieron varios hijos. Es Felipe quien adquiere el reinado y el gobierno. Ahora que está Felipe y su esposa Leticia, hay una jovencita que se está preparando para en un futuro gobernar. El año pasado ella estuvo en un colegio mayor en Inglaterra. Este año esa jovencita está dentro de la academia militar, se la está formando tanto a nivel civil, político, militar, porque el día de mañana ella heredará un gobierno. Y está recibiendo una formación, está junto al resto de sus compañeros en la misma formación física, en armamento, en toda la tecnología con la que se mueve el ejército. Ella tiene que estar preparada para un día representar a su Estado. Eso sucede en las monarquías en Europa. Y cuando la palabra de Dios te habla, somos linaje escogido, me habla de una estirpe que Dios ha llamado. Me habla de vidas, de corazones, que tú has sido llamado por Dios, como quien es elegido por sucesión un rey, linaje real. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Iglesia, eso nos identifica. Y eso me da un sentido de pertenencia. Quien fuera que haya sido mi padre, quien fuera que haya sido mi madre, quien fuera cual haya sido mi familia, yo sé que en el reino de Dios tengo un sentido de pertenencia. Y todo aquel que pertenece a un reino tiene que vivir
para ese reino y tiene que servir a Dios. Y la palabra estaba diciendo, vosotros que antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, porque recuerda que Dios llamó a una nación, al pueblo de Israel, pero a través de Jesucristo se abre la oportunidad de salvación para toda la raza humana, no solamente para el pueblo de Israel escogido, sino para todo hombre, toda mujer en todas las naciones que haya creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso me tiene que llevar, iglesia, a vivir en un compromiso, a vivir en un sentido de lealtad y saber que en ese reino un día Cristo también volverá. Pero quiero hablarte ahora del llamado. Todos vivimos bajo un propósito. ¿Sabes por qué Dios llamó a Moisés? ¿Por qué quiso levantar a un hombre? ¿Sencillamente para liberar a un pueblo? Dios oyó el sufrimiento y la aflicción de un pueblo. Y Dios, Él es más que suficiente para obrar con poder Él solo. Pero Dios quiere utilizar a su iglesia y a su pueblo para que seamos instrumentos de bendición para todas las naciones y para aquellos que nos rodean. Por cuanto Dios oyó el clamor del pueblo de Israel, va a llamar a un hombre como Moisés. Iglesia, cuando tú y yo nos acercamos delante de Dios, es muy importante que yo me acerque con reverencia, con respeto y con devoción a Dios. Ven conmigo a Éxodo. Éxodo, capítulo 3. Y quiero que entendamos, iglesia, cuál es nuestra posición. Vale, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Señor me ha llamado para que yo anuncie las virtudes de aquel que me ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Señor, pero aún más. Y Dios va a llamar la vida de Moisés. Ven conmigo, Éxodo 3, versículo 2. Y escucha estas palabras. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Hermanos, nadie que se acerca a Dios puede hacerlo de una forma irreverente. Pero al mismo tiempo Dios va a llamar nuestras vidas y el Señor va a traernos con lazos de amor. Y dice la Escritura que Moisés vio una llama de fuego sobre una zarza. Podría haber sido cualquier árbol frutal, podría haber sido cualquier árbol bonito, hermoso, pero fue una zarza, un rebusco que ni forma tiene, y muchas veces así es la imperfección de las personas. Así es nuestra vida, tal vez como una zarza, con espinas a veces, pero así somos, así es el ser humano cuando Dios viene a nuestras vidas. Y en esa llama de fuego, y a Moisés le llama la atención que la llama y el fuego están sobre la zarza, pero esa zarza sigue ardiendo y no se consume.
Todo aquel que ha visto un fuego sabe que cuando tú metes cualquier tronco de árbol o cualquier sarmiento, después de haber ardido, desaparece y solamente queda ceniza. Así es Dios trabajando en nuestras vidas. El fuego de su Espíritu arde en nosotros, pero no vamos a ser ceniza. Dios quiere usarnos para cosas mayores y para llevar adelante su luz en medio de nuestras vidas, iglesia. Por eso muchas veces dices, Señor, ¿cómo yo no he sido consumido? Señor, mira mi vida en esto, mira mi vida en esto otro. Pero es Dios trabajando con su pueblo y con sus hijos. ¿Sabes? A Moisés le llama la atención, pero Dios, viendo que Moisés se acercaba, lo llamó. De la misma forma que no soy yo acercándome a Dios primero, fue Él quien ya me llamó. Fue Dios quien ya predeterminó antes de la fundación del mundo que yo buscaría su rostro, que yo me entregaría a Él y que yo formaría parte de ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Señor, pero si yo estaba caminando al lado opuesto de la cruz, pero es Dios atrayéndonos con cuerdas de amor, iglesia, y muchas veces no nos damos cuenta. Y Dios llama a Moisés, pero lo primero que le dice, le llama por 2 veces, y cuando en la palabra de Dios el nombre de algún personaje se nombra por 2 veces, es que es algo categórico y redundante, que es Dios llamando nuestras vidas. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es santo. Dios quería hacer mostrar a ese siervo que Dios es santo y que todo aquel que se acerque a Él límpiese de toda maldad y de toda iniquidad, iglesia. Esto sucedía en el Antiguo Testamento. Cuando viene Cristo, ven conmigo a Hebreos 10. Cuando viene Cristo y Él derrama su sangre preciosa en la cruz del Calvario, esta es la forma en que tú y yo nos vamos a acercar a Él. Y vivimos en unos tiempos, iglesia, donde el nombre de Dios, cuando es usado, es para blasfemarlo. No es fácil vivir en medio de una generación ajena por completo a Dios. No es fácil vivir en una generación que ha desechado a Dios de su vida. Naciones enteras que han dicho no necesitamos a Dios. En esta nación se retiraron crucifijos en los hospitales, se retiraron crucifijos de los colegios, cuando años atrás era algo muy normal. Un familiar mío, unos días antes de fallecer, nunca había entregado su vida a Cristo, aun cuando nos veía a toda la familia que asistíamos a la iglesia, que con amor siempre le tratamos. Los últimos días de su vida, mirando en un hospital donde sí quedaba una cruz en esa habitación, él habló y dijo, ¿qué querrá el Cristo conmigo? Y nunca había nombrado a Dios. Pero ¿qué sabemos los últimos momentos de una persona antes de marcharse al cielo? Si es que va al cielo. ¿Qué sabemos de los últimos momentos de una persona que se va a presentar delante de Dios? ¿Qué sabemos nosotros el trato que Dios puede tener con alguien que en sus últimos momentos reconoce su pecado y pide perdón a Dios? Gente muy rebelde, gente muy obstinada de corazón, en sus últimos momentos ha mirado y ha dicho, lástima de vida que he vivido, Señor, perdóname. Y nosotros estamos quitando la oportunidad de que gente que se está marchando pueda recurrir y pueda orar a Dios en esos instantes. Toda nación que saca a Dios de las escuelas, de los lugares públicos, quiere erradicar y que no sea Dios quien mande ni quien gobierne. Entonces queda la independencia humana. Y cuando uno queda al margen de Dios, entonces viene el dolor, la desdicha,
caminos torcidos, vidas que no se reponen de daños. Solamente Cristo es el que puede cambiar y transformar y darte un sentido de pertenencia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él te rescata y te da propósito en esta vida. Mira la diferencia entre el momento con Moisés y el momento en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y es curioso, porque Moisés, en lo que hemos leído, cuando está delante de la presencia de Dios, dice que tuvo miedo y cubrió su rostro, de lo que suponía estar ante la presencia de Dios. Sin embargo, en el autor de Hebreos, a través de la obra de Cristo, cuando Cristo está en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó. Hay libre acceso a través de la fe en Cristo. Tú y yo podemos orar a Dios. Tú y yo podemos acercarnos. Y dice, acercándonos con plena certidumbre de fe. Purificados los corazones. En esencia es lo mismo que en el tiempo de Moisés. Nadie sin santidad puede acercarse a Dios. Pero yo ahora, a través de la obra de Cristo, puedo acercarme confiadamente. Porque Él no me ve tal cual está mi vida, sino me ve a través de la sangre preciosa de Cristo, que me lava y me limpia. Pero todo aquel que se acerca a Dios, santifíquese, santifique su vida, llénese de Dios en su corazón y mantenga firme sin fluctuar. Fluctuar es algo variable, es algo que cambia. Ahora sí, ahora no. Y la palabra me está diciendo, mantén firme sin fluctuar tu fe, porque fiel es aquel que prometió. ¿Qué prometió? ¿Y por qué dice en Hebreos que nos estimulemos unos a otros, que nos animemos unos a otros a vivir en lo bueno de Dios, en las buenas obras, que nos exhortemos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre? No sabe el autor de Hebreos la generación de hoy en día de online, y todo online y predicaciones por internet, al punto de que muchos cristianos confunden su tiempo personal con Dios con escuchar una predicación. No, ya he orado a Dios, ya he tenido mi tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque me he escuchado a Dante Gebel, porque me he escuchado, da igual, escuchar una predicación es escuchar una enseñanza, pero no es tener intimidad con el Señor, no es buscar a Dios, no es clamar y comenzar a orar y acercándonos a Él y que Él escuche tu clamor. ¿Sabes? Cuando Dios llama a Moisés, y en medio de ese tiempo personal no estaba el pueblo, no estaban otros sacerdotes, no estaba la familia de Moisés, estaban Moisés y Dios. Y dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído tu clamor, desciendo para ayudarte y vengo a sacaros de este lugar de servidumbre para llevarte a un lugar que fluye leche y miel. Cuando tú y yo, iglesia, buscamos al Señor en oración,
y tenemos un tiempo personal con Él, Dios quiere decirnos que ve mi aflicción, que oye mi clamor, que Él se acerca para ayudarme y que Él viene para sacarme del lugar de servidumbre a un lugar donde fluye leche y miel. Si tú y yo sustituimos ese tiempo de oración con Dios, estás perdiéndote la mayor audiencia que podrías tener con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y encima nuestra conciencia se ha quedado tan tranquila pensando que como has escuchado a un predicador, ya has tenido tu tiempo con Dios. No, has escuchado una enseñanza enlatada. Es como el que se abre el bote de judías, el bote de lentejas, pero se pierde el privilegio de comer algo cocinado en casa. Y tú tiras de comida rápida y muchas veces venimos a la iglesia como un self-service. ¿Qué hamburguesa quieres? Yo quiero un Whopper. ¿De qué la quieres? Pues quiero arroz de cebolla. Pues no, yo quiero patatas gajo. Pues yo quiero patatas fritas. Y muchas veces asistimos a la iglesia para consumir la hamburguesa que queremos, pero nos vamos y ya no regresamos. Y es una comida rápida. Y tú no sabes que Dios quiere sentarte a la mesa, como en una familia. En la familia tradicional, yo no sé en vuestros países, pero aquí en España, una familia tradicional, al menos una comida al día la hace en familia, al menos una. Quien no puede en la comida lo hará en la cena. Yo recuerdo en mi niñez la hora de la comida estar todos sentados en la mesa. El sábado fijo, sábados y domingo fijo. Y es sentados en una mesa donde uno puede hablar, intercambiar conversaciones, reírse, llorar, enfadarse y arreglarse, pero es sentados en una mesa donde con paz y tranquilidad uno come y llena su alma. Yo recuerdo que cuando ya éramos más mayores, mi hermana y yo cenábamos en la cocina y de pie. Y mi padre, que es un hombre de buenas costumbres, él siempre sentado a la mesa y decía: ¿pero por qué no os sentáis? ¿Quieres cogerte ese bocadillo y sentarte aquí a la mesa? Pero las cenas en mi casa eran como más distendidas. Uno cena, se sube a su cuarto, pero mi padre, que quería seguir reteniéndonos en nuestra infancia, y siéntate, digo: papá, que no tengo tiempo, que tengo que estudiar. ¿Sabes qué? Que un padre anhela estar con sus hijos. De la misma forma, Dios Padre anhela estar con nosotros. Y si Él me dice: acércate confiadamente, y si Él te dice: ven, charlemos, háblame, cuéntame, ¿qué hay en tu corazón? Pero mucha gente prefiere terminar el día, irse a dormir, olvidarse de todo, que continúe el día siguiente, trabajo, comida, cena, vuelvo a acostarme. Y nadie se para en una mesa, nadie se para en el lugar secreto para hablar con Dios y tener intimidad con Dios. Pero el Señor dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué este texto habla: fiel es el que prometió? ¿Qué prometió? ¿Por qué nos habla que aquel día se acerca? Yo le hablaba a una hermana, a María, antes de empezar el culto. Se habla mucho de la primera venida de Cristo, cómo Jesús vino en humildad y en sencillez, cómo el Señor Jesús vino mostrando su amor y revelándonos el perdón de pecados, el arrepentimiento, el amor los unos con los otros. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jesús se está despidiendo de sus discípulos, Él ya ha resucitado. Hechos 1:8, con rapidez, vamos a su palabra. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Iglesia, de la misma forma que Cristo vino una vez, Cristo volverá por segunda vez. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, anótalo para leerlo en casa, ¿de qué promesa estaba hablando la palabra? Cuando veis que aquel día se acerca y que Dios es fiel, el cual también prometió. ¿Qué prometió? 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro decía: es la segunda carta que os escribo y quiero exhortaros con amor, porque vienen tiempos en los que se van a levantar burladores, profetas mentirosos, gente que va a decir: pero ¿cómo que el Señor va a venir una segunda vez? Pero si eso no lo habla nadie, ¿por qué Cristo iba a venir una segunda vez? Y está diciendo: por la ignorancia, pero he aquí, Cristo de nuevo volverá. Y está diciendo, algunos piensan que es por tardanza, pero el Señor está esperando a que se cumpla el número de todos aquellos que tienen que venir arrepentidos a los pies de Cristo. Dios quiere sentarnos a su mesa, iglesia. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies, para que proclames aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Me encanta cuando hay gente que trae a otros: mira, este es un compañero mío, mira, esta es una amiga mía. ¿Cuántas veces estamos hablando a la gente que nos rodea de una vida de fe verdadera? Gente que no conoce la verdad, que conoce la religión y conoce el ambiente de la religión, liturgias a veces cerradas que no se entienden. Pero cuando tú vienes a un lugar donde la palabra de Dios te es explicada, donde Dios no es un Dios que esté lejos, que Dios es un Dios cercano, ¿qué tengo que hacer? Limpiar mi vida y mi corazón, pero acercarme a ese Dios vivo y buscarle con todo mi corazón. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera va a ser en medio de mi camino. Es la que me va a fortalecer y la que me va a ayudar en medio de este tiempo. Mateo 25 habla acerca de una parábola, las 10 vírgenes. ¿Quién no ha leído esta parábola? ¿La has leído alguna vez? Mateo 25. Se habla acerca de la segunda venida de Cristo, pero la parábola está anunciando las bodas, donde 10 mujeres vírgenes, de las cuales 5 se las denomina prudentes y a otras 5 se las denomina insensatas. Y el novio está por venir. Esta parábola está haciendo una alusión a la cultura hebrea. En la cultura hebrea los noviazgos suelen ser largos y cuando viene el momento del desposorio, de entrar en matrimonio, el novio va a la casa de la novia, va a buscar a la novia y va a buscar, como así dijéramos, las damas de honor, porque no es que ese hombre vaya a estar... Silencio. No es que ese hombre vaya a estar con 10 mujeres vírgenes. La parábola no hace alusión a la poligamia. La parábola está haciendo alusión a 10 jóvenes vírgenes que serían como las damas de honor. Y en aquel tiempo el novio iba a buscar a la novia y la novia estaba con sus amigas y se las llevaba de nuevo a la casa del novio para luego entrar en las bodas. Y 10 mujeres, dice, todas vírgenes, doncellas, cada una tenía lámpara en sus manos. La lámpara en aquellos tiempos era la mecha, pero se mantenía encendida con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo en nuestras vidas, ungidos por el Espíritu Santo. Y de esas 10 mujeres, de esas 10 doncellas, 5 insensatas
y 5 prudentes. ¿Por qué las califica? ¿Que es alguien insensato? Habla gente de personas que no tienen un sentido común, de gente que no piensa correctamente. Un insensato es del que comete locuras, del que no piensa las cosas, que vive por impulso. Y luego está hablando de jóvenes prudentes. La prudencia me habla de sabiduría, de gente de entendimiento. La palabra de Dios me dice: sed entendidos en los tiempos, entended los tiempos en los que estamos viviendo. Porque el esposo viene en busca de la esposa. Habla de la segunda venida de Cristo. Tal vez la iglesia ya no esté aquí, pero el espíritu de esta parábola me habla acerca de estar pendientes. Porque el Señor dice: velad y orad, porque no sabéis a qué hora vendrá el esposo. Mateo 25, esta parábola dice que todas cabecearon, es decir, que todas se quedaron durmiendo porque el esposo tardaba en venir. La Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, que el día y la hora de la venida de Cristo nadie lo sabe, solamente el Padre en su divina voluntad, pero que venir viene. Y la iglesia tiene que estar preparada. Vidas donde su lámpara, donde su antorcha, donde el Espíritu Santo está ardiendo en los corazones. Hay un anhelo por estar con el Señor. Hay un anhelo por buscar de Dios. Hay un anhelo por agradar a Dios y no este mundo. Porque muchas veces ponemos en peligro nuestra espiritualidad por agradar al mundo y por seguir el ritmo y el rol del mundo. Yo sé muy bien lo que hacen mis compañeros, yo sé muy bien la vida que llevan, pero a mí ni me interesa ni la sigo. Yo termino mi trabajo, me vengo a mi casa, porque al final, estando rodeada del pueblo de Dios y de una familia, uno vive en una seguridad y en esa búsqueda de Dios. El Señor está llamando. Y el Señor está tocando puertas y el Señor está llamando a que mi lámpara esté encendida, porque el novio viene a la hora que ninguno de nosotros esperamos. Mateo 24, un capítulo anterior, dice: 2 estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. 2 estarán moliendo en un molino, es decir, en su trabajo, en tu puesto de trabajo. Y 2 estarán en un molino, uno será tomado, otro será dejado. 2 estarán en una cama, y me habla de matrimonio. Gente que ha vivido con fe y por más que ha hablado a su cónyuge, nunca decidió con su corazón vivir para Cristo. Nunca decidió en su corazón rendir su vida a Cristo. Y 2, que creo que es la mayor intimidad entre 2 personas, 2 van a estar en una cama. Habrás vivido toda la vida con tu cónyuge y la Escritura dice: uno será tomado y otro será dejado. Porque la salvación y la búsqueda es individual. Dios se reveló a Moisés, luego habló al pueblo, pero Dios se reveló a la vida de Moisés. Como el Señor dice que cada uno de nosotros acerquémonos con plena certidumbre de fe. Corazones purificados, vidas que se limpian cada día delante de su presencia, iglesia, pero corazones que están ardiendo por Cristo. Mi DNI me identifica en un estado civil, en una sociedad, pero no te olvides que hay un reino mucho mayor al que un día rendiremos cuentas. Todo hombre, toda mujer estará delante de la presencia de Dios y nuestras obras se harán manifiestas. Cristo viene por segunda vez. Es algo que no se predica, es algo que en el entorno de la Iglesia Católica, por ejemplo, con todos nuestros respetos, es una liturgia del pasado, pero no es una liturgia y no se habla del presente y del futuro de la Iglesia y de cómo tiene que vivir la Iglesia, consagrada a Dios, viviendo para Cristo.
Antes yo no pertenecía a nadie, ahora pertenezco al pueblo de Dios. Antes yo vivía a mi rumbo, a mi bola, a mi propio pensamiento. Ahora vivo para Cristo, para aquel que me llamó, para aquel que me redimió. Iglesia, necesitamos tener un sentido de pertenencia y comenzar con propósito a vivir en la fe en Él, porque Él un día volverá. Y esto forma parte de lo que el Señor hace con su iglesia, comenzar a limpiar. Comenzar a limpiar, comenzar a limpiar. Y va a mirar nuestras vidas, y va a mirar nuestro proceder, va a mirar cómo tú y yo nos identificamos, y va a empezar a limpiar, a limpiar, a limpiar. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres, las insensatas, cuando llegó el novio y se había demorado el novio en venir, se quedaron sin aceite. Y llamaron a las sabias, a las prudentes, por favor, danos de vuestro aceite. Y las mujeres sabias, como sabias que son, dijeron, id vosotras y comprad, para que no nos quedemos todas sin aceite. Y eso me habla de que la salvación es individual. Y eso me habla de que es tiempo de que cada uno busquemos la sabiduría y la presencia de Dios de forma individual. Porque queremos ser alimentados, pero que otros nos alimenten, porque a mí me da pereza buscar. Me da pereza leer la Biblia, me da pereza tener tiempos con Dios, me da pereza, tengo otras cosas mejores que hacer, me da pereza, y luego quiero que otro me dé de su aceite. Y vienen tiempos, iglesia, en que tú y yo todos venimos a la casa de Dios, pero en sabiduría Dios nos va a decir, compra para ti, compra, compra, busca para ti. Llegan tiempos en que la fe, tú vas a querer transmitir fe, pero como la persona no busque de Dios, no va a tener depósito de fe en su vida. Por más que uno quiera, o tú buscas al Señor con todo tu corazón para que Él te sostenga en medio de la angustia, o te llevará y me llevará la riada, iglesia. Necesito buscar individualmente a Dios. Le busco en la congregación con todos mis hermanos, pero le busco en intimidad yo y Él. Y cuando yo voy a su presencia, Gema, quita el calzado de tus pies. Deja que Cristo te lave y te purifique. Empieza a hablarme. Empieza a abrirme tu corazón. ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué aflicción hay en tu corazón? Vente, vamos a hablar. Y Él prepara mesa. Pero estamos perdiendo el privilegio más grande, iglesia, de tener ese tiempo personal con nuestro Señor y nuestro Salvador. Pongámonos.